Buenas noches, mi gente, aquí desde el trono. Y se decidí hacer un video nuevo de Oscar Rivera López. Este es el problema que yo veo más grande de las personas, del argumento que hacen personas, especialmente de la derecha, estadistas, PNP, qué sé yo, que yo les digo que pues son gente que odian a Puerto Rico porque se lo quieren regalar a los Estados Unidos, ¿no? Y después que se lo han saqueado más de 100 años. Cuando Estados Unidos entró a Puerto Rico, no fue a liberar a Puerto Rico, entró a cañonazo limpio, a bombardear a Puerto Rico y mató civiles a tofuete. Inclusive es el único territorio de los Estados Unidos, o lo único es en la historia de los Estados Unidos que sobre territorio estadounidense han utilizado aviones de combate para bombardear y acribillar ciudadanos norteamericanos. En el pueblo de Jayuya sucedió eso. Los aviones que utilizaron fue P-47 Thunderbolts, se llamaba. Y a entrarle a tiro a las personas que estaban opuestas a la ocupación y a la invasión norteamericana de Puerto Rico. Que eso fue lo que fue una invasión militar y nunca se fueron. En Ponce, en la masacre de Ponce, por la policía insular y el FBI, la policía insular eran empleados del gobierno de los Estados Unidos a través del gobierno de Puerto Rico, y tenían escuadrones de policías asesinos que los mandaban a matar o a capturar a los independentistas, a las personas que simplemente por querer que los Estados Unidos se fuera de Puerto Rico, que dejara de invadir a Puerto Rico y se fuera y dejara nuestra tierra libre. Por eso los perseguían, según ha hecho Fidel Castro o hizo Fidel Castro, el gobierno cubano. Y en la masacre de Ponce mataron a 19 civiles. No tenían armas, era una demostración pacífica en Ponce en contra de la ocupación de los Estados Unidos y de los abusos que habían estado cometiendo y los asesinatos y la tortura de los independentistas, las personas que querían la libertad para Puerto Rico. 19 personas asesinadas por la policía, 2 policías murieron, los otros policías mismos tirando tiros a lo loco mataron 2 de ellos, y hubo 235 personas heridas, 235 heridos en la masacre de Ponce. Eso fue una masacre, eso fue un acto terrorista de parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de los puertorriqueños. Gente completamente indefensa, sin armas, inocentes, civiles, mujeres, niños, gente anciana, asesinados, acribillados en una emboscada que le extendió el gobierno de los Estados Unidos en un acto terrorista a las personas que estaban protestando la invasión de los Estados Unidos y la ocupación brutal y salvaje que había propinado el gobierno de los Estados Unidos a los puertorriqueños hasta ese momento. Pero lo que me molesta es que cómo es posible que clasifique la derecha de Puerto Rico, los puertorriqueños, los estadistas, los PNP, qué sé yo, la derecha de Puerto Rico como terrorista a Oscar López Rivera, a quien no se le encontró culpable de ni siquiera un asesinato, ninguno, 0 asesinatos. Él no estaba cumpliendo sentencia por hacer ningún asesinato. A él lo que lo encontraron culpable fue de conspiración sediciosa para transportar armas a través de líneas de los estados de Estados Unidos. Eso es todo, that's it. Que el tipo se le haya imputado haber participado en la manufactura de bombas o lo que fuera, eso nunca se probó. Pero vamos a decir que sí lo hubiera hecho, que él participó en la manufactura de bombas que se utilizaron para matar civiles norteamericanos. Ok, fantástico. Y entonces, si la derecha puertorriqueña considera el matar personas inocentes
que yo lo considero como un acto de barbarie, ¿ok? ¿Okay? Tú lo consideras como un acto de terrorismo, entonces sigue la conclusión de que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno terrorista. Esa es la conclusión razonable que le sigue cuando uno utiliza el argumento de decir que quien mate civiles inocentes, no combatientes, es un terrorista. Y eso fue lo que hizo Estados Unidos, no tanto en la masacre de Ponce, sino en la invasión de Puerto Rico, cuando torturó y mató a Albizu Campos con radiación, con electricidad, tortura de electricidad, todo. ¿Okay? Los que asesinó en la base Raymond. ¿Okay? Entonces, se entiende que se está usando una doble vara para juzgar. Y eso pasa con la gente colonizada. Puerto Rico ha sido colonizada, lleva como una colonia por más de 500 años. Y las mentalidades colonizadas no se ven a sí mismas como que tienen el valor para ser independientes. No se dan el mismo valor que se dan las personas que son libres, de países libres. Y a veces atacan, inclusive clasifican de criminal y terrorista a aquellas personas que luchan de manera violenta en contra de un imperio invasor. En este caso es el imperio de Estados Unidos, que invadió a Puerto Rico y es un imperio terrorista e invasor, utilizando los métodos de juzgar que utiliza la derecha para decir que si tú matas, ¿okay?, utilizando violencia a personas inocentes civiles, tú eres un terrorista. Pues hay que aplicarle el término terrorista al gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que más me molesta es que, sin embargo, hay algunos que dicen, no, solamente el 3% de la gente apoya la independencia de Puerto Rico. Por ende, las personas que luchen por la independencia de Puerto Rico utilizando la violencia son terroristas. O sea, que quiere decir que las personas del sur de los Estados Unidos que lucharon, los poquitos, el porcentaje chiquito, que yo estoy seguro que eran menos de un 1%, que lucharon, que eran sureños y lucharon en contra de la esclavitud, se fueron a la guerra y se mataron a ellos mismos, entre todos, los mismos americanos, los norteamericanos, y ni norteamericanos que son descendientes de europeos cristianos que invadieron a los Estados Unidos, cometieron genocidio en contra de nuestros antepasados nativoamericanos, indios, y nos robaron la tierra. ¿Okay? Eso es lo que se llama americano hoy día, ¿no? Eso es una raza invasora, un grupo de gente invasores. Pues quiere decir que cuando tú dices que una persona, por ser minoría, se va en contra de la mayoría para liberarse y mata y utiliza la violencia para liberarse en contra de los que los han esclavizado y los han invadido, tú estás diciendo que esas personas son terroristas tan solo por ser la minoría. O sea que entonces el otro argumento es que por ejemplo Nelson Mandela, no, la gran mayoría lo apoyaba. Ok, si vamos a utilizar el argumento de que la gran mayoría apoyaba, los patriotas solamente son aquellos que son apoyados por la gran mayoría en las urnas o en procesos democráticos o de elección, o que lo hagan de voz, que los apoyen. Entonces sigue razonar que tenemos que decir que Hitler era un gran patriota alemán, porque Hitler fue apoyado por la gran mayoría de los alemanes cuando él fue a los comicios, cuando fue a las urnas. Él votaron o arrasó. ¿Ok? Quiere decir que utilizando ese raciocinio tenemos que decir entonces que Hitler era un gran patriota, cuando todos sabemos que fue un genocida, demagogo, asesino, valga la redundancia, genocida y asesino, ¿no? Tenemos que dejar eso. O sea, si le vas a decir terrorista a Oscar López Rivera, tienes que decirle terrorista al gobierno de los Estados Unidos. Tienes que usar la misma vara. Si vas a tener una conversación y un debate de raciocinio,
basado en hechos y datos históricos, tienes que concluir que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno terrorista. Y lo sigue siendo. Porque así se ha comportado en 200 y pico de años que lleva el gobierno de los Estados Unidos en existencia. 250, creo que 220 y pico, ha estado enfrascado en guerras. La mayoría de ellas foráneas, extranjeras. ¿Ok? Así que piensen bien antes de ya decirle a la gente terrorista.